Imagina el olor del pan recién horneado mezclándose con el aroma del incienso que sale de las sinagogas. El murmullo de conversaciones en ladino, ese español judío que lleva siglos hablándose en estas calles. El sonido de martillos en talleres de plateros, de telares tejiendo seda, de maestros enseñando Talmud a niños que recitan en hebreo. Es el 4 de junio de 1391, miércoles por la tarde. La judería de Sevilla, la más grande y próspera de toda España, está viviendo un día normal. Comerciantes cierran sus tiendas preparándose para el Shabbat que comenzará mañana al atardecer. Madres compran en el mercado judío dentro de las murallas del barrio. Rabinos estudian en las 3 sinagogas principales. Médicos judíos vuelven de atender pacientes cristianos en la ciudad exterior. Nadie sabe que en 6 horas todo esto habrá desaparecido para siempre. En 6 horas, la judería más importante de Castilla estará en llamas. 4.000 personas habrán muerto. Las 3 sinagogas principales serán convertidas en iglesias. Los supervivientes tendrán que elegir entre bautismo forzado o muerte. Y lo que comienza esta noche en Sevilla se extenderá como un incendio a 70 ciudades en 3 meses, destruyendo las comunidades judías de España de una manera de la que nunca se recuperarán completamente. Bienvenidos a la judería de Sevilla el 4 de junio de 1391, al último día normal antes de que todo cambie para siempre. Antes de entrar en esas calles que están a horas de desaparecer, antes de conocer a las personas que no saben que este es su último día de vida normal, si este tipo de historia te fascina, te invitamos a suscribirte al canal Archivo Medieval. Cada semana viajamos a lugares y momentos exactos del pasado, especialmente a aquellos momentos finales antes de que todo cambie. Dale like a este video si quieres que sigamos contando estas historias que la historia oficial a menudo prefiere olvidar, y cuéntanos en los comentarios. ¿Sabías que los pogroms de 1391 fueron el principio del fin de las juderías españolas? ¿Conocías que empezó en Sevilla? Tu respuesta nos ayuda a saber qué historias necesitan ser contadas. Ahora sí, crucemos las puertas de la judería de Sevilla en su última tarde de paz. Para entender qué hace especial a la judería de Sevilla en 1391, para comprender la magnitud de lo que está a punto de perderse, necesitamos entender qué es esta comunidad y cómo llegó a ser tan importante. Los judíos llevan viviendo en la península ibérica desde la época romana, más de 1000 años. Hay comunidades judías en Toledo, Córdoba, Barcelona, Zaragoza, Burgos. Pero Sevilla, reconquistada por Fernando III en 1248, se convirtió rápidamente en el centro más importante de la judería castellana. El historiador Yitzhak Baer, en su obra fundamental Historia de los judíos en la España cristiana, documenta cómo la aljama de Sevilla, el barrio judío autónomo, creció hasta convertirse en la comunidad más grande y rica de Castilla. En 1391 viven aquí aproximadamente 6.000 judíos, casi el 10% de la población total de la ciudad. La judería ocupa un área considerable en el centro de Sevilla, cerca del Alcázar Real. Está rodeada por murallas propias con puertas que se cierran por la noche. Dentro de estos muros hay un mundo completo. Sinagogas, escuelas talmúdicas, baños rituales, mercados, talleres, casas que van desde humildes viviendas de artesanos hasta palacios de financieros que prestan dinero a la corona. El arabista e historiador español José María Monsalvo Antón, especialista en las comunidades judías de Castilla medieval, ha estudiado extensamente la estructura de la judería sevillana. Documenta 3 sinagogas principales. La sinagoga mayor, la más grande y antigua. La sinagoga de los toledanos, fundada por judíos que vinieron de Toledo. Y la sinagoga nueva, construida recientemente por familias acaudaladas. Cada una tiene su propia congregación, sus propios rabinos, sus propios rituales específicos. La comunidad está organizada como una especie de ciudad dentro de la ciudad. Tiene su propio sistema de gobierno, dirigido por representantes elegidos llamados adelantados mayores de la aljama. Tiene su propio sistema judicial, con rabinos que aplican la ley judía, la halajá, en disputas entre judíos. Tiene su propia red de caridad, cuidando de viudas, huérfanos, enfermos, garantizando que ningún miembro de la comunidad pase hambre. Pagan impuestos tanto a la corona castellana como a la propia comunidad para mantener las instituciones.
Los impuestos reales son colectivos. La aljama recibe una cantidad que debe pagar al rey, y los líderes judíos deciden cómo distribuir esa carga entre las familias. Es un sistema que crea tensiones internas, especialmente cuando los ricos intentan trasladar la carga fiscal a los pobres. Pero lo que hace especial a la judería de Sevilla en 1391 no es solo su tamaño. Es su extraordinaria prosperidad y su papel crucial en la economía castellana. El historiador económico Miguel Ángel Ladero Quesada ha documentado la actividad económica de los judíos sevillanos. Dominan ciertas profesiones, el comercio de larga distancia, especialmente con el norte de África, la platería y joyería, el préstamo de dinero, prohibido a cristianos por la Iglesia pero permitido a judíos, la recaudación de impuestos para la corona, la medicina, donde los médicos judíos son considerados los mejores y atienden incluso a la nobleza cristiana. Las familias más ricas de la judería son banqueros de facto. Prestan dinero al rey, a nobles, a la Iglesia, financian expediciones comerciales, adelantan fondos para campañas militares. A cambio, reciben privilegios, exenciones fiscales, protección real, monopolios comerciales. Pero esta riqueza visible crea resentimiento. En una sociedad donde la mayoría de la población cristiana vive en pobreza, ver a algunos judíos viviendo en palacios, vistiendo ropas lujosas, prestando dinero con interés, alimenta sentimientos que mezclan envidia económica con prejuicio religioso. Y en 1391, esos sentimientos están llegando a punto de ebullición. Para entender por qué explota todo precisamente en 1391, necesitamos el contexto más amplio de lo que está pasando en Castilla. El reino está en crisis profunda. El rey Enrique III tiene solo 11 años. Es técnicamente rey desde 1390, pero el poder real está en manos de un consejo de regencia donde nobles compiten violentamente por influencia. No hay autoridad central fuerte. No hay nadie que pueda mantener el orden. La economía está en recesión. Malas cosechas en 1389 y 1390 han causado hambre en muchas regiones. El comercio está interrumpido por guerras entre Castilla y Portugal, entre Castilla y Granada. Los impuestos son aplastantes para financiar estas guerras. La peste ha vuelto a reaparecer en algunas ciudades, matando a miles. Es un momento de ansiedad generalizada, de búsqueda de chivos expiatorios. Y hay una figura que está canalizando toda esa ansiedad hacia un objetivo. Ferran Martínez, arcediano de Écija. El historiador Bención Netanyahu, en su obra magistral sobre los orígenes de la Inquisición española, dedica capítulos enteros a analizar el papel de Ferran Martínez en los eventos de 1391. Martínez es un clérigo de rango medio con ambiciones y una obsesión: destruir las sinagogas y convertir a los judíos por la fuerza si es necesario. Durante años, Ferran Martínez ha estado predicando sermones incendiarios en Sevilla y sus alrededores. Dice que las sinagogas son ofensa a Dios y deben ser demolidas. Dice que los judíos son enemigos de Cristo y deben ser convertidos o expulsados. Dice que prestar dinero con interés es usura diabólica. Sus sermones mezclan teología con resentimiento económico de manera letal. El problema es que Ferran Martínez no es un predicador marginal. Es arcediano, un cargo importante en la jerarquía eclesiástica. Tiene autoridad sobre numerosas parroquias, y en 1391, con el arzobispo de Sevilla muerto y el nuevo aún no nombrado, Martínez es temporalmente la máxima autoridad eclesiástica en la ciudad, y usa esa autoridad para instigar violencia. El investigador Emilio Mitre Fernández, especialista en las relaciones entre cristianos y judíos en la Edad Media española, documenta cómo en los meses previos a junio de 1391, Martínez intensificó su campaña. Ordenó a los párrocos bajo su autoridad que predicaran contra los judíos. Intentó incitar a turbas a atacar sinagogas. Ignoró órdenes del Consejo de Regencia que le mandaban cesar sus actividades incendiarias. El 15 de marzo de 1391, el Consejo de Regencia escribió a Martínez ordenándole explícitamente que dejara de predicar contra los judíos y que no incitara a la violencia. La carta se conserva en archivos. Es evidencia de que las autoridades sabían que Martínez era peligroso,
Sabían que estaba preparando el terreno para pogroms, pero Martínez ignoró la orden. Sin un rey adulto que pudiera imponer su voluntad, sin arzobispo que pudiera disciplinarlo, continuó su campaña. Y el 4 de junio de 1391, esa campaña dio fruto. No sabemos exactamente cómo empezó. Las crónicas son confusas, contradictorias. Pero la versión más aceptada por historiadores como Baer y Netanyahu es esta. La tarde del 4 de junio, miércoles, un grupo de hombres armados se reunió en la zona de Triana, al otro lado del río Guadalquivir de la Judería. Algunos eran seguidores directos de Ferran Martínez. Otros eran pobres urbanos resentidos económicamente. Otros eran criminales viendo oportunidad de saqueo. Cruzaron el puente y marcharon hacia la Judería gritando consignas contra los judíos. Las autoridades civiles intentaron detenerlos, pero eran insuficientes. Los guardias de las puertas de la Judería intentaron cerrarlas, pero la turba las derribó. Y entonces comenzó la matanza. Pero antes de entrar en esa noche de horror, mientras aún es tarde tranquila del 4 de junio, mientras las personas en la Judería aún no saben lo que viene, caminemos por estas calles y conozcamos este mundo que está a horas de desaparecer. Entras a la Judería por una de las 4 puertas principales. La más importante es la Puerta de la Carne, que conecta el barrio judío con el mercado cristiano del mismo nombre. Hay un guarda en la puerta, judío empleado por la aljama, que controla quién entra y sale. Durante el día, las puertas están abiertas y hay tráfico constante, judíos saliendo a hacer negocios en la ciudad cristiana, cristianos entrando a consultar médicos judíos o comprar en tiendas de plateros, funcionarios reales que vienen a reunirse con recaudadores de impuestos. Pero al caer la noche, las puertas se cierran. La Judería se convierte en espacio separado, protegido. Es tanto seguridad como segregación, tanto privilegio como prisión. Una vez dentro, te encuentras en un mundo arquitectónico distintivo. Las calles son estrechas, siguiendo el patrón de urbanismo musulmán que dominaba Sevilla antes de la conquista cristiana de 1248. Las casas están construidas con fachadas cerradas hacia la calle, pero con patios interiores abiertos al cielo. Es arquitectura de privacidad, de vida familiar protegida de ojos externos. Las casas varían enormemente. Las de los pobres son estructuras simples de un piso. A veces 2 familias compartiendo un edificio, habitaciones pequeñas alrededor de patio común. Las de la clase media, artesanos prósperos y comerciantes tienen 2 pisos, varios cuartos, decoración modesta. Y las de los ricos son palacios en miniatura. El historiador del arte, Rafael Comes Ramos, ha estudiado las viviendas judías de Sevilla medieval y documenta cómo las familias más acaudaladas vivían en casas con patios con fuentes de mármol, columnas delgadas sosteniendo galerías superiores, yeserías decorativas en las paredes, azulejos de cerámica vidriada en zócalos. Es arquitectura que mezcla influencia musulmana, cristiana y específicamente judía, creando estilo único. Caminando por la calle principal de la Judería, pasas junto a tiendas abiertas. Hay orfebres con vitrinas mostrando objetos de plata, candelabros para el Shabbat, copas para el vino ritual del Kiddush, punteros de plata para leer la Torá sin tocar el pergamino con manos. El trabajo es extraordinariamente fino, filigrana delicada, decoraciones que combinan motivos geométricos islámicos con símbolos judíos como la menorá o la estrella de David. El platero que trabaja en una de estas tiendas es hombre de 40 años llamado Abraham ibn Zadok. Aprendió el oficio de su padre, quien lo aprendió del suyo. Lleva túnica azul oscuro con la rodela, el distintivo circular rojo que la ley de Castilla obliga a los judíos a llevar en el pecho para identificarlos como tales. Es marca de segregación, pero Abraham está tan acostumbrado que ya ni lo piensa. Está terminando un trabajo encargado por familia noble cristiana, un relicario de plata para guardar hueso de santo. La ironía no se le escapa, trabajar plata para venerar reliquias de religión que considera idolatría, pero el dinero es bueno. Tiene mujer, 4 hijos, taller que mantener. No puede darse el lujo de rechazar clientes cristianos. Más adelante hay taller textil donde se teje seda. El telar es vertical, grande, ocupando casi toda la habitación. La seda viene de Granada nazarí, importada por comerciantes judíos que tienen contactos en el reino musulmán. Aquí la tiñen con colores caros, índigo azul, carmesí rojo y la tejen en patrones complejos.
El producto terminado se vende a nobles castellanos, se exporta a Francia e Italia. Es industria lucrativa. Pasas junto a zapatería donde maestro y 2 aprendices fabrican zapatos de cuero. El cuero es curtido por curtidores judíos en talleres fuera de la judería, junto al río, donde el olor no molesta a vecinos. Aquí lo cortan, cosen, decoran. Los zapatos van desde babuchas simples para pobres hasta botas elegantes de cuero rojo con bordados para ricos. Hay tienda de especias donde comerciante vende canela de Ceilán, pimienta de India, azafrán de Castilla, clavo de las Islas Molucas. Las especias vienen por rutas comerciales complejas que cruzan el Mediterráneo, pasan por Alejandría, llegan a puertos cristianos. Los judíos, con contactos en comunidades judías de todo el Mediterráneo, dominan gran parte de este comercio. Hay confianza entre comerciantes judíos de diferentes países que facilita transacciones a larga distancia. También hay tiendas más humildes, panadería kosher, donde se hornea pan siguiendo leyes dietéticas judías, carnicería donde shoyet, carnicero ritual, mata animales según halajá, tienda de velas, esencial para el Shabbat cuando se prohíbe encender fuego, mercado de verduras, granos, aceite. Lo que llama la atención es la densidad de vida económica. En estas calles estrechas hay nivel de actividad comercial y artesanal extraordinario. Los judíos de Sevilla, en 1391, no son comunidad marginada viviendo en pobreza. Son comunidad económicamente vital, integrada profundamente en economía urbana, produciendo bienes de alto valor, facilitando comercio, generando riqueza. Y esa riqueza visible es parte del problema. Pasas junto a casa de médico judío. El letrero en la puerta, escrito en castellano y hebreo, identifica a don Yusef ibn Wakar, físico, término medieval para médico. La puerta está abierta y puedes ver sala de espera donde 3 pacientes aguardan, 2 cristianos y un judío. Es normal, los médicos judíos atienden a todos y muchos cristianos los prefieren porque tienen reputación de mejor formación. Don Yusef estudió en Escuela Médica de Toledo, donde tuvo acceso a textos de Galeno y Avicena, traducidos del griego y árabe. Sabe leer hebreo, árabe, latín, castellano. Puede consultar textos médicos en todas esas lenguas. Su biblioteca tiene manuscritos que valen fortunas, comentarios de Maimónides sobre medicina, tratados de cirugía de Abulcasis, herbarios ilustrados. Trata desde fiebres simples hasta enfermedades complejas. Usa combinación de diagnóstico por observación de síntomas, análisis de orina, toma de pulso, con tratamientos que incluyen hierbas, sangrías, dietas específicas. No todo funciona según criterios modernos, pero comparado con curanderos sin formación, don Yusef es profesional competente. Entre sus pacientes hay nobles cristianos, incluyendo miembros de la familia real cuando visitan Sevilla. Esto le da protección. Un noble cuya vida salvaste no permitirá fácilmente que turba te mate. O eso piensa don Yusef. En unas horas descubrirá que esa protección es más frágil de lo que imaginaba. Más adelante llegas al corazón religioso y educativo de la judería, la Sinagoga Mayor. El edificio es impresionante. Aunque no tan grande como las grandes mezquitas de Sevilla o las catedrales cristianas, la Sinagoga Mayor es estructura significativa. Construida hace más de un siglo, tiene sala de oración principal que puede acomodar a 300 personas, con separación para mujeres en galería superior. La arquitectura es híbrida fascinante. Las columnas y arcos muestran influencia islámica, herencia de Sevilla musulmana. Pero la orientación del edificio es hacia Jerusalén, hacia el este. La decoración evita imágenes figurativas, siguiendo prohibición judía de representación de seres vivos, usando en cambio patrones geométricos y caligrafía hebrea. En el centro del muro oriental está el Arca Santa, armario ornamentado donde se guardan los rollos de la Torá. Estos rollos son tesoros de la comunidad, pergaminos escritos a mano por escribas especializados, letras hebreas perfectamente formadas, texto del Pentateuco completo. Cada rollo puede tomar un año en completarse. Están vestidos con mantos de terciopelo bordado en oro, coronados con rimonim de plata, punteros de plata para leer sin tocar el pergamino. Frente al arca hay bimá, plataforma elevada donde se lee la Torá durante servicios. Alrededor de la sala hay bancos de madera donde hombres se sientan durante rezos. Las mujeres están en galería superior.
Pueden ver, pero están separadas, siguiendo costumbre de separación de sexos en oración judía. Hoy, 4 de junio, tarde, hay algunos hombres en la sinagoga. No es hora de servicio formal, pero judíos devotos vienen a rezar individualmente, a estudiar. Un hombre mayor con barba blanca está sentado en rincón leyendo salmos del libro en hebreo. 2 estudiantes jóvenes estudian Talmud, debatiendo interpretación de pasaje legal, voces subiendo a medida que argumentan. El rabino de la sinagoga, Don Meir Ha-Levi, está en su estudio adyacente al edificio principal. Es hombre de 50 años, educado en escuelas talmúdicas de Toledo y Tudela. Lleva toda su vida adulta en Sevilla sirviendo esta comunidad. Es juez en tribunal rabínico, resolviendo disputas entre miembros del Aljama según ley judía. Es maestro, enseñando Talmud a estudiantes avanzados. Es consejero, guiando a familias a través de dilemas éticos y religiosos. Está escribiendo Responsum, respuesta formal a pregunta legal que le planteó comerciante judío sobre si cierto contrato comercial viola prohibiciones del Shabbat. Es trabajo meticuloso, citando precedentes talmúdicos, comparando opiniones de diferentes autoridades rabínicas, construyendo argumento legal riguroso. Este responsum podría ser copiado y circular entre otras comunidades judías, agregándose al corpus de ley judía en desarrollo. Don Meir no sabe que en pocas horas escribirá algo muy diferente. Una elegía, un lamento por los muertos de su comunidad. Saliendo de la sinagoga, pasas junto a escuela talmúdica, yeshivá, donde adolescentes y jóvenes adultos estudian textos religiosos a tiempo completo. El sonido que sale del edificio es de voces recitando, debatiendo, argumentando. El método de estudio talmúdico es combativo, estudiantes desafiando interpretaciones del maestro, maestro forzándolos a defender sus posiciones, proceso intelectual riguroso que forma mentes analíticas agudas. Los estudiantes vienen de familias que pueden permitirse mantenerlos sin trabajar. Estudian desde la mañana hasta la noche, interrumpidos solo por oraciones y comidas. Memorizan vastos textos, aprenden arameo además de hebreo, desarrollan habilidades de argumentación legal. Los mejores se convertirán en rabinos, jueces, maestros. Otros usarán estas habilidades mentales en negocios, aplicando lógica talmúdica a contratos comerciales y disputas legales. Hay también escuela elemental, Heder, donde niños desde 5 años aprenden a leer hebreo, memorizan oraciones, estudian Torá. El maestro, Melamed, usa métodos que mezclan memorización con castigo corporal ocasional para estudiantes que no prestan atención. Es educación rigurosa pero efectiva. La tasa de alfabetización entre judíos varones en 1391 es extraordinariamente alta comparada con población cristiana general. Pasas junto a Mikve, baño ritual, edificio pequeño pero esencial. Contiene piscina alimentada por agua de lluvia recolectada, usada para purificación ritual. Mujeres vienen después de menstruación, antes de casarse, en otras ocasiones específicas según ley judía. Hombres vienen antes de festividades importantes, algunos devotos antes del Shabbat. El agua debe ser natural, no calentada artificialmente, no tratada. Sumergirse completamente, permitiendo que agua toque cada parte del cuerpo. Es ritual de renovación espiritual. El edificio del mikve es administrado por anciana de la comunidad, mujer respetada que garantiza privacidad de las mujeres y cumplimiento correcto del ritual. Es posición de confianza, pagada por la aljama, parte de la infraestructura comunitaria. Cerca del mikve está Tahará, casa de purificación, donde se preparan cuerpos para entierro según ley judía. Cuando alguien muere, Chebra Kadisha, Sociedad Santa, grupo de voluntarios de la comunidad, lava el cuerpo, lo envuelve en sudario blanco, simple, prepara para entierro que debe ocurrir dentro de 24 horas. Es mitzvah, mandamiento, considerado uno de los actos de bondad más grandes porque se hace sin esperar recompensa del difunto. En pocas horas, la Tahará estará abrumada. Habrá más cuerpos de los que pueden manejar. Sigues caminando y llegas a zona donde viven las familias más ricas de la judería. Las casas aquí son significativamente más grandes, algunas de 3 pisos, con fachadas de piedra tallada en lugar de simple adobe. Hay una casa en particular que destaca, el palacio de la familia Abravanel. Los Abravanel
son una de las familias judías más poderosas no solo de Sevilla, sino de toda Castilla. Don Samuel Abravanel es arrendador mayor de rentas reales, significando que adelanta dinero a la corona y recibe derecho a recolectar ciertos impuestos para recuperar su inversión más ganancia. Es posición que requiere capital enorme y conexiones políticas. Don Samuel tiene ambos. Su casa es palacio adaptado a vivir judío. El exterior es impresionante, portón de madera tallada con herrajes de hierro forjado, fachada de 2 pisos con ventanas con rejas de hierro decorativo. Pero el verdadero lujo está dentro. Entras a patio central con fuente de mármol en el centro, agua cayendo en pileta octagonal. Alrededor del patio, arcadas con columnas de mármol blanco sostienen galería superior. El suelo es de azulejos de cerámica vidriada, formando patrones geométricos estrellados en azules y verdes. En las paredes, zócalos de azulejos más elaborados, por encima, yeserías talladas con inscripciones en hebreo, versos de salmos. Las habitaciones alrededor del patio son espaciosas. Hay salón de recepción donde don Samuel recibe a visitantes, incluyendo nobles cristianos con quienes hace negocios. Los muebles son de madera tallada, divanes con cojines de seda bordada, alfombras persas en el suelo. En las paredes cuelgan tapices importados de Flandes. Hay comedor formal con mesa larga de madera de nogal pulido, sillas con respaldos tallados. La vajilla de la familia incluye platos de cerámica fina de Manises, copas de vidrio veneciano, cubiertos de plata. Todo kosher, por supuesto, separando estrictamente utensilios para carne y lácteos según ley dietética judía. La biblioteca de don Samuel ocupa habitación entera. Estantes de madera de cedro del suelo al techo están llenos de manuscritos. Textos religiosos en hebreo y arameo, obras filosóficas de Maimónides y otros pensadores judíos medievales, tratados científicos traducidos del árabe, documentos legales y comerciales, correspondencia con otras familias financieras judías en Castilla y Aragón. Algunos de estos libros valen fortunas. Un manuscrito iluminado del Tanaj, la Biblia hebrea, con ilustraciones en los márgenes pintadas en oro y lapislázuli. Un comentario del Talmud copiado hace 200 años por escriba famoso en Babilonia. Una colección de responsa de rabinos de generaciones pasadas, encuadernada en cuero repujado con herrajes de plata. Don Samuel está en su oficina, habitación donde maneja su vasto imperio financiero. Hay escritorio grande de madera con compartimentos para documentos. Sobre el escritorio están contratos, letras de cambio, registros de préstamos. Hay abaco para cálculos, tintero de plata, plumas de ganso cortadas para escribir. Está revisando cuentas con su secretario, también judío, hombre joven educado que lee y escribe hebreo, castellano, latín, árabe. Están calculando cuánto dinero necesitan adelantar para la próxima recaudación de impuestos en Andalucía, cuánto esperan recaudar, cuál será la ganancia. Son sumas enormes, miles de maravedíes, moneda castellana de plata. Don Samuel tiene 50 años, barba gris cuidadosamente recortada, vestido con túnica de terciopelo negro bordada discretamente en los bordes, capa de piel forrada, gorro de terciopelo. Lleva la rodela roja obligatoria, pero en su caso es de seda fina, no de tela burda como la de judíos pobres. Es hombre acostumbrado a poder, a ser escuchado, a que nobles cristianos lo traten con respeto porque necesitan su dinero. Esa seguridad que da la riqueza y las conexiones está a punto de revelarse como ilusión. Su esposa, doña Raquel, está en las habitaciones de mujeres de la casa, zona privada donde ella maneja el funcionamiento doméstico. Tiene servidumbre, cocinera judía que prepara comidas kosher, sirvientas que limpian, lavandera, ama de llaves que supervisa todo. Doña Raquel misma no hace trabajo manual, pero gestiona la casa, toma decisiones sobre compras, organiza celebraciones de festividades judías. Hoy está preparando para el Shabbat que comenzará mañana al atardecer. Aunque tienen servidumbre, ella personalmente supervisa ciertos preparativos. Verifica que haya hayas, panes trenzados, especiales para Shabbat, horneados por panadero kosher de la judería. Verifica que estén listas las velas de cera de abeja, que encenderá antes de puesta del sol mañana. Verifica el vino kosher para el kiddush, la bendición sobre vino que inicia comida de Shabbat. Los Abravanel tienen 4 hijos. El mayor, don Yehuda,
tiene 25 años y ya trabaja con su padre en los negocios financieros. Está casado, vive en ala separada del palacio familiar con su esposa e hijo pequeño. Los otros 3 hijos son adolescentes que estudian con tutores privados. Talmud con rabino famoso, matemáticas y astronomía con maestro judío educado en tradición científica árabe, castellano y latín con maestro cristiano que viene a la casa. La familia Abravanel es cúspide de sociedad judía sevillana. Pero incluso para ellos hay límites rígidos. No importa cuán ricos sean, deben vivir dentro de la judería. No importa cuánto contribuyan a las arcas reales, deben llevar la marca identificatoria. No pueden ocupar cargos públicos. No pueden testificar contra cristiano en corte cristiana. No pueden tener sirvientes cristianos viviendo en su casa. Son tolerados porque son útiles. Cuando dejen de ser útiles o cuando el odio supere la utilidad, esa tolerancia desaparecerá. Pero el 4 de junio de 1391, por la tarde, la familia Abravanel aún no sabe esto. Están preparando para Shabbat tranquilo, esperando semana normal de negocios la siguiente. Saliendo del barrio rico, pasas a zona de clase media y después a barrio pobre. Aquí las casas son estructuras simples, a menudo 2 o 3 familias compartiendo edificio. Las calles son más estrechas, sin pavimentar, convirtiéndose en barro cuando llueve. Aquí viven los trabajadores de la judería, cargadores que llevan mercancías, aguadores que transportan agua del río, mozos de cuadra, sirvientes, trabajadores de talleres que no tienen sus propios negocios. Ganan poco, viven apretadamente, pero son parte de la comunidad, protegidos por las mismas instituciones que protegen a los ricos. Hay familia de 5 viviendo en 2 habitaciones. El padre trabaja como ayudante en taller textil, ganando apenas suficiente para alimentar a su familia. La madre hace trabajos ocasionales, lava ropa, ayuda en casas de vecinos más prósperos durante preparación de festividades. Los 3 hijos, niños entre 6 y 12 años, van a escuela comunitaria gratis, financiada por impuestos de la aljama. Es sistema de solidaridad. Los ricos pagan para que los hijos de los pobres reciban educación. En Shabbat, esta familia pobre come mejor que durante la semana. La Hebra de Caridad de la sinagoga distribuye comida a familias necesitadas antes de cada Shabbat. Una jaya, algo de carne kosher. Vino para kiddush. Velas. Es mitzvah alimentar a los pobres, y la comunidad lo toma seriamente. Hay también ancianos sin familia, viudas, huérfanos. Todos son responsabilidad de la comunidad. La aljama mantiene fondo de caridad alimentado por impuestos específicos y donaciones voluntarias. Hay visitadores de enfermos que verifican familias necesitadas. Hay sistema de dotes para niñas huérfanas pobres para que puedan casarse. Es red de seguridad social sofisticada para estándares medievales, basada en mandamientos bíblicos de cuidar al vulnerable. Y funciona porque la comunidad está organizada, tiene autoridad para recolectar fondos, tiene estructura institucional. Esa estructura está a punto de colapsar. Mientras caminas por la judería esta tarde, del 4 de junio, hay normalidad engañosa. Los comercios están abiertos. Los niños juegan en calles. Las mujeres compran en mercado. Los estudiantes debaten en yeshiva. Es tarde ordinaria de miércoles en víspera de Shabbat. Pero hay señales de tensión para quien sabe verlas. Algunos de los judíos más conectados políticamente están preocupados. Han escuchado sermones de Ferran Martínez. Han visto cómo ignora órdenes del Consejo de Regencia. Saben que sin rey fuerte, sin autoridad que imponga orden, la protección legal que tienen los judíos es papel sin fuerza. Algunos han enviado peticiones al Consejo de Regencia pidiendo protección. Han ofrecido dinero, han usado sus conexiones con nobles. Pero en 1391, en medio de la crisis política y económica de Castilla, sus voces no son escuchadas o son ignoradas. Don Samuel Abravanel tuvo reunión hace 3 días con oficial real en Sevilla. Expresó preocupación por la retórica de Martínez. El oficial le aseguró que las autoridades mantendrían el orden. Don Samuel quiso creerlo. Tiene demasiado invertido en Sevilla, demasiados negocios, demasiadas propiedades. No puede simplemente huir. ¿Y huir a dónde? Los préstamos de Ferran Martínez están pasando en otras ciudades también.
El rabino Meir Ha-Leví está más preocupado. Es hombre religioso, estudia profecías, busca señales. Los tiempos parecen apocalípticos. Hambre, peste, guerras, odio creciente. En Talmud hay discusiones sobre los dolores de parto del Mesías, los sufrimientos que precederán la redención final. Se pregunta si están viviendo esos tiempos, pero incluso él no imagina la escala de lo que viene. Pogrom ocasional, ataque a sinagoga, asesinatos aislados, todo eso ha pasado antes. Los judíos de España han sobrevivido episodios de violencia. Lo que está a punto de pasar es diferente en magnitud. Mientras el sol comienza a bajar hacia el horizonte este 4 de junio, lanzando luz dorada sobre los tejados de la judería, las familias se preparan para la noche. Las tiendas cierran, los trabajadores vuelven a casas. Las madres llaman a niños que juegan en calles. Pronto será hora de cena, después descanso, después otro día. Pero este día no terminará normalmente. Son aproximadamente las 7 de la tarde cuando llegan los primeros gritos. Alguien corre por la calle principal gritando que viene una turba, que están armados, que han derribado la puerta de la carne, que están gritando «muerte a los judíos», «conversión» o «muerte». Al principio hay confusión, es rumor, exageración, pero entonces se escuchan los gritos más cerca y humo. Alguien ha prendido fuego a edificios en la periferia de la judería. El pánico se propaga más rápido que el fuego. Las crónicas de lo que pasó la noche del 4 de junio de 1391 fueron escritas después por sobrevivientes traumatizados, por cronistas cristianos con sus propios sesgos. Reconstruir exactamente qué pasó es imposible, pero podemos conocer el resultado. El cronista Álvar García de Santamaría, converso, judío que se convirtió al cristianismo después de estos eventos, escribió décadas después una crónica donde describe lo que pasó. Aunque escribió como cristiano y hay que leer su testimonio críticamente, tenía conocimiento directo de la comunidad judía. Según García de Santamaría y otras fuentes, incluyendo responsas rabínicos escritos después por sobrevivientes, esto es lo que pasó. Una turba de entre 2.000 y 3.000 hombres entró a la judería. La mayoría eran pobres urbanos, artesanos, trabajadores, pero también había criminales y algunos clérigos menores que seguían a Ferran Martínez. Estaban armados con palos, cuchillos, algunas espadas, antorchas. Los guardias del aljama, quizás 20 hombres con armas, intentaron resistir pero fueron abrumados casi inmediatamente. Algunos fueron asesinados, otros huyeron. La turba se dividió. Un grupo fue directamente a las sinagogas. Otro comenzó a saquear casas de ricos. Otro simplemente mató a cualquier judío que encontró en las calles. La sinagoga mayor fue invadida. Los hombres que estaban adentro rezando fueron sacados a golpes. El arca santa fue profanada. Los rollos de Torá tirados al suelo, pisoteados. Algunos fueron quemados. El edificio fue saqueado de cualquier objeto de valor, candelabros de plata, rimonim, ornamentos, todo robado. Después, el edificio fue reclamado para convertirse en iglesia cristiana. Lo mismo pasó en las otras dos sinagogas principales y en sinagogas menores del barrio. El rabino Meir Ha-Leví intentó proteger los rollos de Torá. Fue golpeado brutalmente. Sobrevivió, pero con heridas que lo dejarían inválido el resto de su vida. En las calles comenzó la matanza. La turba fue casa por casa, especialmente las casas de los ricos. Gritaban dando opción, conversión inmediata o muerte. Algunos judíos, aterrorizados, aceptaron conversión inmediata. Fueron bautizados en la calle por clérigos que acompañaban la turba, a veces simplemente con agua arrojada sobre ellos mientras pronunciaban fórmula de bautismo. Estos conversos improvisados fueron perdonados, aunque muchos fueron despojados de sus posesiones de todas formas. Otros se negaron. Fueron asesinados en el lugar. Hombres, mujeres, ancianos. Los niños pequeños a menudo fueron tomados para ser criados como cristianos. Hubo casos de resistencia heroica. La crónica menciona un grupo de jóvenes judíos que se atrincheraron en casa fortificada e intentaron defenderse. Pelearon hasta que la casa fue incendiada y murieron todos. Hubo casos de suicidio ritual. Familias enteras que, viendo que no había escape y negándose a convertirse,
eligieron quitarse la vida. Es acto conocido en historia judía como Kiddush Hashem, santificación del nombre divino, morir antes que renegar de la fe. Padres que mataron a sus hijos antes de matarse ellos mismos para evitar conversión forzada. La casa de los Abravanel fue atacada. Don Samuel intentó negociar, ofreció todo su dinero. Fue inútil. Él y su hijo mayor Yehuda fueron asesinados. Doña Raquel y los hijos menores fueron obligados a convertirse. Los sirvientes huyeron. La casa fue saqueada completamente. Los manuscritos preciosos de la biblioteca fueron quemados o destruidos. Los muebles robados. El edificio, eventualmente, fue ocupado por familia cristiana. El médico don Yusef ibn Wakar intentó refugiarse en casa de noble cristiano a quien había tratado. El noble tenía buenas intenciones, pero no pudo protegerlo. La turba entró a la casa por la fuerza. Don Yusef fue sacado y asesinado en la calle. El platero Abraham ibn Zadok aceptó conversión. Fue bautizado en la calle, tomó nombre cristiano Pedro González. Sobrevivió, pero perdió todo. Su taller fue saqueado, sus herramientas robadas, su casa ocupada. Pasaría el resto de su vida como converso pobre, sospechoso por cristianos viejos de ser judío secreto, despreciado por los pocos judíos que permanecieron como traidor. La matanza duró toda la noche. Los atacantes estaban borrachos, algunos de vino robado de casas judías, otros de sangre y violencia. Hubo violaciones, aunque las crónicas cristianas las mencionan poco. Hubo tortura. Hubo niños asesinados frente a padres. La ciudad cristiana de Sevilla, al otro lado de las puertas de la judería, no hizo nada. Las autoridades civiles eran débiles, intimidadas por el tamaño de la turba, quizás secretamente cómplices. Los nobles que podían haber intervenido con sus fuerzas armadas no lo hicieron. Algunos cristianos ayudaron a judíos individuales a esconderse, arriesgando sus propias vidas. Pero fueron excepciones. Cuando amaneció el 5 de junio, la judería de Sevilla había dejado de existir. Los números son disputados. Las crónicas cristianas tienden a minimizar el número de muertos. Las fuentes judías dan cifras más altas. El historiador Yitzhak Baer, después de examinar todas las fuentes disponibles, estima que aproximadamente 4.000 judíos murieron en Sevilla esa noche. Es 2/3 de la población judía de la ciudad. De los 2.000 que sobrevivieron, la gran mayoría aceptaron conversión forzada. Algunos lograron escapar de la ciudad y huyeron a otras comunidades judías. Unos pocos, muy pocos, permanecieron como judíos, protegidos por nobles específicos o escondidos. Las 3 sinagogas principales fueron convertidas en iglesias. La sinagoga mayor se convirtió en iglesia de Santa María la Blanca. Los otros 2 edificios también recibieron nombres cristianos. Los edificios sobrevivieron, la arquitectura permaneció, pero el propósito cambió completamente. Las casas de los judíos fueron confiscadas. Algunas fueron ocupadas por los atacantes, otras fueron vendidas o dadas a cristianos. El barrio que había sido la judería se convirtió en barrio cristiano, aunque por generaciones se seguiría llamando la judería por memoria de lo que fue. Las propiedades de los conversos forzados entraron en zona legal gris. Teóricamente, convertirse al cristianismo debería haberles permitido mantener sus propiedades. En la práctica, muchos perdieron todo de todas formas, aprovechándose de su vulnerabilidad. Y lo peor, esto no terminó en Sevilla. La noticia de lo que pasó en Sevilla se extendió como fuego por Castilla y Aragón. Y en lugar de horror, en lugar de condena, lo que provocó fue imitación. El historiador Emilio Mitre Fernández ha rastreado la cronología de los pogroms de 1391. Después de Sevilla el 4 de junio, vino Córdoba el 8 de junio. Después, Toledo a fines de junio. Después, se extendió a Aragón. Valencia, Barcelona, Mallorca en julio y agosto. En total, 70 comunidades judías fueron atacadas en 3 meses. En cada ciudad la historia era similar. Turbas incitadas por predicadores, autoridades débiles o indiferentes, opción de conversión o muerte, matanzas masivas, conversiones forzadas, destrucción de sinagogas, saqueo de propiedades.
Los números totales son imposibles de determinar con precisión, pero los historiadores estiman entre 50.000 y 100.000 muertos en toda España en el verano de 1391. Decenas de miles más fueron obligados a convertirse. Fue el episodio más devastador de violencia antijudía en España medieval, y transformó fundamentalmente la sociedad española. Antes de 1391 había judíos en España y cristianos, separados legalmente pero coexistiendo. Después de 1391 había nueva categoría: conversos, cristianos nuevos, personas de origen judío que habían sido bautizadas, muchas por fuerza. Estos conversos estaban en posición imposible. Legalmente eran cristianos y deberían haber tenido todos los derechos de cristianos, pero socialmente eran sospechosos. Los cristianos viejos los consideraban judíos secretos que solo fingían creencia cristiana. Los judíos que permanecieron judíos los consideraban traidores o apóstatas. Muchos conversos, especialmente los que fueron forzados, efectivamente continuaron practicando judaísmo en secreto. Guardaban Shabbat discretamente, evitaban comer cerdo, mantenían algunas costumbres judías, pero tenían que hacerlo escondido porque si eran descubiertos como judaizantes, podían ser procesados por la Iglesia. Y esto plantó semillas de la Inquisición española que vendría un siglo después. La Inquisición, establecida en 1478, fue creada específicamente para investigar conversos sospechosos de judaizar. Los pogroms de 1391 crearon población grande de conversos, muchos conversos insinceros, y esto eventualmente provocó maquinaria inquisitorial para vigilarlos. Pero eso viene después. En junio de 1391, en los días inmediatamente después de la destrucción de la judería de Sevilla, lo que hay es trauma, dolor, pérdida. Los sobrevivientes se reunieron donde pudieron. Los que habían aceptado conversión estaban en shock, lidiando con lo que habían hecho, preguntándose si Dios los perdonaría por salvar sus vidas a costa de su fe. Los pocos que habían logrado escapar y permanecieron judíos fueron a otras comunidades, llevando noticias del desastre. Cuando llegaron a Toledo, a Burgos, advirtieron de lo que venía. No fue suficiente. Las turbas llegaron allí también. El rabino Meir ha-Leví, gravemente herido, sobrevivió. Pasó meses recuperándose de las heridas. Cuando pudo escribir de nuevo, redactó Quinot, elegías, poemas de lamento por los muertos de Sevilla. Estos poemas circularon en manuscritos entre comunidades judías de España y más allá, preservando memoria de lo que pasó. Una de estas elegías, preservada en manuscrito en biblioteca de rabinos de generaciones posteriores, comienza: «Cómo se oscureció el oro, cómo se cambió el buen oro fino. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles». Son palabras del libro bíblico de Lamentaciones, escrito después de la destrucción del Templo de Jerusalén por babilonios. El rabino las aplicó a destrucción de la judería de Sevilla, viendo paralelismo entre dos catástrofes separadas por casi 2000 años. Abraham ibn Zadok, ahora Pedro González, intentó rehacer su vida como cristiano. Aprendió oraciones cristianas, asistió a misa, se confesó con sacerdote. Pero nunca fue completamente aceptado. Los otros plateros cristianos lo veían como competencia desleal, judío que había robado puesto que debería ser de cristiano viejo. Sus clientes anteriores, nobles cristianos que habían comprado sus obras cuando era judío, ahora lo despreciaban como converso. Se empobreció, murió años después en miseria. Doña Raquel Abravanel, viuda forzada a convertirse, tomó nombre cristiano Isabel de Medina. Intentó recuperar algunas de las propiedades de su marido asesinado, pero fue imposible. Todo había sido saqueado o confiscado. Vivió en pobreza relativa, mantenida por caridad de conversos más exitosos. Sus hijos menores fueron criados como cristianos, nunca aprendieron hebreo, nunca conocieron la rica herencia judía que habría sido suya. La conversión forzada rompió la transmisión generacional. Hubo algunos judíos que resistieron y permanecieron judíos, escondidos o protegidos. Fueron muy pocos. La comunidad judía de Sevilla, que había sido la más grande de Castilla, quedó reducida a prácticamente nada. Y la pregunta que atormentó a sobrevivientes fue: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto?
Es pregunta que judíos se han hecho después de cada catástrofe en su larga historia de sufrimiento. Los rabinos de generaciones posteriores escribieron responsa intentando dar respuestas teológicas. Algunos dijeron que fue castigo por pecados de la comunidad. Otros dijeron que fue prueba de fe. Otros dijeron que era incomprensible, parte del misterio del sufrimiento de los justos. El filósofo judío Hasdai Crescas, que vivió estos eventos, perdió a su único hijo en los pogroms de Barcelona. Escribió obra filosófica donde luchó con la pregunta del mal: ¿por qué Dios permite que los malvados prosperen y los justos sufran? No llegó a respuesta satisfactoria. Solo pudo afirmar fe en que Dios eventualmente haría justicia, aunque esa justicia estuviera retrasada incomprensiblemente. Desde perspectiva histórica, las causas son más claras. Los pogroms de 1391 fueron resultado de combinación de factores: crisis política con monarquía débil, crisis económica con población resentida buscando chivos expiatorios, incitación religiosa por clérigos como Ferran Martínez, tradición de antijudaísmo cristiano que veía a judíos como infieles y enemigos. Pero entender causas históricas no disminuye el horror humano. 4.000 personas asesinadas en una noche. Comunidad destruida. Tradición rota. Familias desintegradas. Y legado duradero de trauma. Los conversos de 1391 y sus descendientes vivieron bajo sospecha por generaciones. Cuando la Inquisición fue establecida en 1478, los descendientes de conversos de 1391 fueron objetivos principales. Algunos fueron quemados en la hoguera por judaizar, practicar secretamente ritos judíos. Otros vivieron con miedo constante de denuncias. Cuando los reyes católicos expulsaron a todos los judíos de España en 1492, 101 años después de los pogroms de 1391, estaban terminando proceso que había comenzado esa noche de junio en Sevilla. La expulsión de 1492 es más famosa, pero los pogroms de 1391 fueron más devastadores en términos de vidas perdidas y comunidades destruidas. Y hay línea directa entre 1391 y eventos posteriores de antisemitismo en historia europea, incluyendo, eventualmente, el Holocausto. Los métodos de 1391, dar opción de conversión o muerte, usar retórica religiosa para justificar violencia económicamente motivada, destruir comunidades enteras, reaparecerían siglo tras siglo. Pero en medio del horror hay también historias de resistencia, de preservación, de memoria. Los rollos de Torá que sobrevivieron los pogroms fueron escondidos, protegidos, eventualmente llevados a otras comunidades. Algunos de estos rollos sobreviven hasta hoy en sinagogas de Turquía, Marruecos, Israel, lugares donde los judíos expulsados de España encontraron refugio. Las elegías escritas por Rabino Meir Ha-Leví fueron preservadas, copiadas, transmitidas. Se convirtieron en parte de liturgia de duelo judía, recitadas en aniversarios de tragedias. Las familias que sobrevivieron, aunque forzadas a convertirse, preservaron memoria en secreto. Generaciones después, algunos descendientes de conversos redescubrieron sus raíces judías y volvieron al judaísmo, emigrando a lugares donde podían practicar abiertamente. Y los edificios sobrevivieron. Las sinagogas convertidas en iglesias todavía están en pie en Sevilla. Si las visitas hoy, puedes ver la arquitectura original, los espacios que fueron diseñados para oración judía. Son monumentos silenciosos a comunidad que ya no existe. Hay algo especialmente conmovedor en esto. Los edificios sobreviven, pero el propósito cambió. Las piedras son las mismas, pero las oraciones son diferentes. Es metáfora de lo que pasó con España misma después de 1391 y especialmente después de 1492. Tierra que había sido hogar de judíos por más de 1000 años, pero de la que fueron borrados, dejando solo rastros arquitectónicos y nombres de lugares. Sevilla misma preserva memoria en su geografía. Hay calles con nombres que recuerdan la presencia judía. Calle de la Judería, Plaza de Santa María, La Blanca, que fue sinagoga. Pero son nombres vacíos para la mayoría de sevillanos modernos que caminan por ellas sin saber la historia. Y ahí está la razón de contar esta historia. La historia
de la judería de Sevilla en 1391 no es solo historia judía. Es historia española, historia europea, historia humana. Es historia de cómo sociedades que parecen estables pueden colapsar en violencia en horas. Es historia de cómo odio incubado puede explotar. Es historia de cómo decisiones de líderes como Ferran Martínez pueden desencadenar catástrofes. También es historia de resistencia. De las familias que eligieron morir antes que renunciar a su fe. De los rabinos que preservaron textos y memoria. De los conversos que, en condiciones imposibles, mantuvieron chispa de identidad judía viva para transmitir a generaciones futuras. Y es advertencia. Advertencia de que civilización es frágil. Que coexistencia multicultural requiere protección activa, no solo tolerancia pasiva. Que cuando autoridades políticas son débiles y líderes religiosos incitan odio, el resultado puede ser genocidio. Genocidio es palabra anacrónica para 1391, término que no se inventó hasta después del Holocausto. Pero lo que pasó en Sevilla esa noche de junio fue intento de destruir comunidad entera, de borrar su existencia, de eliminarla por conversión forzada o muerte. Es definición de genocidio. Contamos esta historia no para provocar odio hacia cristianos o españoles. La mayoría de cristianos de 1391 no participaron en la violencia. Algunos arriesgaron vidas para salvar vecinos judíos. Y la España moderna ha reconocido oficialmente el pecado histórico de la expulsión de 1492 y ha hecho gestos de reconciliación. Contamos esta historia para recordar. Para dar nombre a los muertos. Don Samuel Abravanel y su hijo Yehuda. Don Yusef ibn Wakar, el médico, el rabino cuyo nombre no sabemos que murió defendiendo rollos de Torá, los 4000 cuyas identidades individuales se perdieron pero cuyas vidas importaron. Contamos esta historia para entender cómo llegamos aquí. La historia judía española no terminó en 1391, continuó otros 100 años hasta la expulsión. Pero 1391 fue punto de quiebre, momento después del cual nada volvió a ser igual. Y contamos esta historia para extraer lecciones. Sobre peligro de retórica de odio. Sobre responsabilidad de líderes de calmar, no inflamar, tensiones. Sobre importancia de protección legal fuerte para minorías. Sobre valor de resistencia moral frente a mal. Imagina por última vez la judería de Sevilla el 4 de junio de 1391, antes del atardecer. Las calles llenas de vida, los comercios abiertos, los niños jugando, las familias preparando para Shabbat. La normalidad de vida vivida, de tradiciones continuadas, de futuro asumido. Y recuerda que esa normalidad puede ser destruida en horas. Y recuerda que las personas que vivían esa normalidad eran personas reales. Con nombres, familias, esperanzas, miedos. No son solo números el libro de historia. Fueron vidas vividas plenamente hasta que fueron arrebatadas violentamente. Y recuerda que somos responsables de preservar su memoria y de aprender de su tragedia para que no se repita. Eso es todo por hoy en Archivo Medieval. Si este viaje a la judería de Sevilla en su última tarde de paz te ha conmovido, si has podido imaginar, aunque sea por un momento, estas calles antes de que fueran borradas, si has entendido que lo que pasó aquí no es solo historia antigua, sino advertencia para todo tiempo, entonces este video ha cumplido su propósito. Te pedimos 3 cosas. Dale like si llegaste hasta aquí, si este recorrido por un mundo que estaba a horas de desaparecer te ha acompañado, si sientes que estas vidas merecen ser recordadas. Escríbenos en los comentarios. ¿Sabías que los pogroms de 1391 empezaron en Sevilla? ¿Conocías esta historia? Si eres de Sevilla, ¿sabías que tu ciudad tuvo una vez la judería más grande de España? Tu respuesta nos ayuda a saber qué historias olvidadas necesitan ser contadas. Y suscríbete al canal si quieres seguir viajando a estos momentos de la historia que a menudo preferimos olvidar porque son dolorosos, pero que necesitamos recordar precisamente porque son dolorosos. Especialmente a esos últimos momentos de normalidad antes de que todo cambie, porque en esos momentos vemos con más claridad que se perdió.
También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, donde compartimos más sobre estos temas, imágenes de lo que fueron estos lugares, reflexiones sobre memoria histórica. Gracias por viajar con nosotros a este lugar difícil. Gracias por estar dispuesto a enfrentar historia dolorosa en lugar de mirar a otro lado. Gracias por ayudarnos a mantener viva la memoria de la Judería de Sevilla y de las miles de personas que vivieron, trabajaron, rezaron, amaron y murieron allí. Cuida bien del pasado, especialmente del pasado difícil, especialmente de las historias de los que fueron silenciados violentamente. Porque en recordar sus vidas les damos victoria final sobre los que intentaron borrarlos. Y porque en aprender de sus tragedias nos armamos contra repetirlas. Zikronam Libraja, que su memoria sea bendición.